En este capítulo vamos a hablar de los sistemas operativos en tiempo real. Comencemos aclarando que para ser estrictos en el lenguaje tendríamos que hablar de sistemas operativos multitarea, porque para trabajar en tiempo real es necesario que el tiempo forme parte del diseño desde el comienzo, y entonces uno tenga una cota de tiempos como para que pueda calcular los tiempos máximos y mínimos que puede llegar a realizarse una actividad. Entonces nosotros nos vamos a concentrar en sistemas operativos que permitan trabajar con múltiples tareas sin tener en consideración la actuación del tiempo. Este material parte de este material fue provisto por Jack Gansel, Micrium Corp y Amr Ali. Jack Gansel es uno de los gurúes de los sistemas embebidos, que tiene varios libros escritos sobre el tema. Micrium es una empresa que se dedica a hacer sistemas operativos en tiempo real, los cuales utilizó Gansel para algunos videos. El agradecimiento es porque Gansel fue de los primeros en entrar a hablar a través de, en ese momento, los muy novedosos webinars sobre sistemas operativos en tiempo real, y cuando capturé algunas imágenes de pantalla en esas presentaciones para usarlo en mis PowerPoint, le pedí autorización comentándole lo que había hecho, y en un hecho que no es frecuente me dijo para qué me había tomado ese trabajo y me mandó los originales de la presentación, y están siendo utilizados aquí. Análogamente con Micrium, que era la empresa que proveía el sistema operativo para la ejercitación, y Amr Ali es un colega egipcio con el cual hemos intercambiado material y que nos agradecemos mutuamente el material que nos hemos provisto. La bibliografía es el Real Time Embedded Multithreading, que es un libro antiguo pero todavía vigente, porque hay ciertas definiciones, y buena parte de la primera parte de este capítulo, que son definiciones, están sacados de ese libro. Luego tenemos una versión de un paper que está disponible en internet y que realmente es muy recomendable descargarlo, googlearlo y descargarlo, es libre. Y luego tenemos otro libro que es también tradicional, que es el de Burns and Wellings, que está en castellano. Y en este sitio de internet, de algetpedia.com, uno puede buscar y encontrar toda una serie de artículos y documentos vinculados con el tema. Realmente es muy recomendable hacer una búsqueda por el lugar. Tenemos después otros dos libros. El libro de Lili y Leung y Song es un libro bastante moderno y actual, y realmente muy recomendable también. Y después el que es obligatorio, porque es el sistema operativo que vamos a utilizar en nuestra experiencia, el libro de Richard Barry, que es el creador y dueño de la empresa que produce el FreeRTOS, que va a ser el sistema operativo que nosotros vamos a utilizar en nuestro trabajo de campo práctico. Comencemos. ¿Por qué un sistema operativo en tiempo real? Bueno, porque de la misma manera que nosotros compramos una placa ya armada, ya diseñada, fabricada por terceros, y que nos permite en muy corto tiempo comenzar a trabajar sobre el hardware y hacer parpadear el LED sin tener que hacer ningún esfuerzo especial, sería ideal poder disponer también de una estructura de firmware que nos permita a nosotros dedicarnos a nuestras tareas específicas, que serían el diseño de funciones pequeñas en lo posible, buscando cumplir con aquello de KISS, Keep It Short and Simple. Con esa idea en mente, avanzamos en el concepto de el sistema operativo en tiempo real, el sistema operativo multitarea, para ser más preciso, que uno descarga de internet. Si lo tenemos para nuestro procesador y nuestra placa, maravilloso. Y si no lo tenemos para nuestro procesador y nuestra placa, bajaremos una versión estándar y la adecuaremos a nuestro hardware. Ese hecho de adecuarlo a nuestro hardware
se llama portear la instalación. No es complicado y hay numerosos tutoriales que nos dicen cómo hacerlo. ¿Qué es un RTOS, un Real Time Operating System? Es una variante de un sistema operativo que está pensado diseñado para trabajar con hardware de pequeñas dimensiones, es decir, de algunos centenares de kilobytes de memoria flash y con algunas decenas de kilobytes de memoria RAM. Es decir, que no está pensado para trabajar con Windows o con Linux o con Mac OS X, porque de ninguna manera podrían entrar en nuestro hardware disponible. La idea del RTOS es que sea una interfaz entre nuestras aplicaciones y nuestro hardware, existiendo de por medio un campo muy especial que aquí llamamos BSP, que es el Board Support Package, es decir, es el paquete de soporte de la placa, que actúa a su vez entre la interfaz del kernel del RTOS y el hardware. Nos queda por definir qué es el kernel. Entonces, ¿qué es un sistema operativo? Bueno, es un conjunto de programas que ayudan al programador a tener disponible una versión de firmware en el menor tiempo posible. Nos soluciona un conjunto de actividades que son tediosas, como por ejemplo la inicialización del PLL, la inicialización de algunos periféricos, y también la gestión de tiempos. No voy a tener que utilizar el timer, programar el timer, que una vez que uno se acostumbró es una tarea sencilla, pero la primera vez que lo tiene que hacer no es algo trivial, y que por medio de alguna API nos va a permitir a nosotros gerenciar tiempos. Es decir, algo tan simple como demora 5 milisegundos, sin tener que entrar en el detalle de qué se hace con ese demora 5 milisegundos. La idea del sistema operativo tiempo real se basa en la idea de un display de LED multiplexado en el tiempo. El display LED multiplexado en el tiempo tiene activo un solo dígito LED por vez, y si vamos apagando ese dígito y encendemos el de al lado, y luego apagamos ese de al lado y encendemos el del otro lado, y lo hacemos a la velocidad suficiente, nos va a dar la impresión de que están todos los dígitos encendidos simultáneamente. Si hacemos un barrido que sea de 30 veces por segundo o más, vamos a tener la sensación de que todos los dígitos están encendidos simultáneamente. ¿Por qué decimos que nuestro sistema operativo en tiempo real se parece a esto? Por la razón que nosotros vamos a trabajar con un procesador que tiene un microcontrolador que tiene un solo núcleo. Por lo tanto, va a poder ejecutarse una sola tarea por vez. Si nosotros vamos conmutando de tarea en forma prolija y ordenada, de manera que nos parezca que en ese multiplexado de tareas están ejecutándose simultáneamente todas, estaremos trabajando con un sistema operativo multitarea. Entonces, nuestra idea va a ser que parezca que múltiples programas se están ejecutando simultáneamente, cuando en realidad solo lo hace de a uno por vez. El sistema operativo en tiempo real va a incluir un núcleo que se llama kernel, lo que para nuestro Cortex era el core. Aquí el núcleo se llama kernel, que es una pieza de firmware pequeña pero muy confiable, y que se va a encargar de actuar como secuenciador, más precisamente como planificador y como secuenciador. El kernel va a poder ser o bien monolítico o microkernel. El monolítico es que es una sola pieza, mientras que el microkernel tiene un núcleo pequeño que se encarga solamente de
la administración de tareas, es decir, cuál es la tarea que se va a tener que ejecutar, y también del cambio de tarea activa. Y que va a haber todo otro conjunto de funciones que se irán incorporando a medida que se necesiten. Normalmente es más pequeño y más versátil, el monolítico suele ser más estable. Nosotros como diseñadores vamos a encargarnos de hacer tareas. Ahora vamos a tratar de entender un poco mejor qué es eso de las tareas. Tareas que se llaman o bien tasks o threads, hilos, que son esas tareas independientes una de la otra. También lo vamos a profundizar. El kernel se va a encargar de conmutar entre tareas según lo indique algún algoritmo de planificación. El comportamiento de todo el sistema va a estar dado por el algoritmo de planificación. Veámoslo en forma gráfica para tratar de entenderlo. El kernel nos provee en una estructura, en un edificio, el techo y el piso. Y nosotros tendremos que hacer lo que vamos a llamar tareas o threads o hilos, que van a consistir en una tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea n. Y el kernel se va a encargar de multiplexarlos. Es decir, va a activar la tarea 1, va a desactivar la tarea 1 y va a activar la tarea 2, va a desactivar la tarea 2 y activará la tarea 3, y así sucesivamente hasta que llega a la tarea n, desactiva la tarea n y vuelve a activar la tarea 1. Por medio de todo este ciclo, lo que hacemos es barrer todas las tareas que estén activas, y de esa manera tendremos la sensación, la impresión de que todas las tareas se están ejecutando en forma simultánea. La conmutación de tareas va a tener que ser un proceso muy prolijo. Vamos a hacer vamos a utilizar un conjunto de definiciones, entre los cuales, entre esas definiciones, está el concepto de contexto. Contexto es la fotografía del procesador en un determinado momento. Es decir, qué variables están siendo utilizadas y cuál es el estado de los registros. Ese es y la pila que está activa en ese momento. Esa es la idea de contexto. Entonces, en el esquema anterior, nosotros nos tendremos que concentrar solamente en escribir las tareas, la que llamamos 1, 2, 3, n. Y esas tareas serán funciones claras y específicas, como por ejemplo, barrido de teclado, actualización de display, lectura de puerto serie, escritura de puerto USB, etcétera, etcétera, etcétera. Cumplimos de esa manera en aislar las tareas en funciones bien claras, sencillas, a su vez cumpliendo con esa idea primigenia que tuvimos del keep it short and simple. El kernel se va a encargar de manipular, de planificar y de cambiar de tarea activa, y a su vez de comunicar entre sí esas tareas, enviando mensajes entre las tareas. Las tareas no se van a poder comunicar directamente entre sí, sino que van a necesitar utilizar algún mecanismo intermedio de sincronización. Lo primero que se nos ocurriría sería transmitir mensajes mediante variables globales, pero el problema que tienen las variables globales es que es muy difícil de depurar, porque cuando una variable global toma un valor absurdo, nos quedará la duda de quién fue el que escribió ese valor absurdo. Entonces, la idea de variables globales, ocupar memoria en forma continua con esas variables globales, no nos sirve. Lo recomendable será utilizar variables locales, que esas variables locales van a estar guardadas, encapsuladas dentro de una zona de memoria que va a ser asignada por el sistema operativo para cada tarea. Una zona de memoria RAM en la cual cada tarea tendrá sus variables y donde guardará también sus registros para ser restaurados cuando vuelva a ejecutarse. Todo ese conjunto de memoria RAM asignada a la tarea, los valores que contienen, el valor de los registros,
corresponde a lo que vamos a llamar el contexto. Cuando cambiamos de tarea, cambiaremos de contexto. El sistema operativo también va a tener que disponer de algún sistema de gerenciamiento de archivos, lo que vamos a llamar file system, que la pregunta que nos haremos será: ¿por qué un file system si yo no voy a tener un disco rígido? Bueno, porque en una de esas voy a utilizar o bien una tarjeta SD para almacenar datos o para transmitir órdenes, o bien voy a utilizar algún flujo de datos para caracterizarlo como si fuera un archivo. También para las interfaces gráficas, porque puede ser que haya alguien que haya diseñado una interfaz gráfica para el display inteligente que decidimos utilizar y ganamos tiempo, y también para herramientas de depuración para que sea muy fácil de ver cuál tarea se ejecuta con mayor frecuencia y poder hacer un debugging de las tareas, es decir, por encima del procesador en sí, sino a nivel de tareas. También le vamos a exigir nosotros una respuesta determinística, cosa que un sistema operativo del tipo Windows o del tipo Linux no necesariamente nos va a ofrecer. Vamos a seguir con las definiciones. Tarea es en principio una subrutina. También es un hilo, el thread que habíamos dicho nosotros, que es un programa de ejecución independiente que se va a ejecutar en paralelo. Paralelo no significa simultáneamente, sino que paralelo significa que van a ir evolucionando. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que voy a arrancar ejecutando un pedacito de la tarea 1, luego se conmutará a ejecutar otro pedacito de la tarea 2, luego se pasará a ejecutar un pedacito de la tarea 3, se volverá a ejecutar la tarea 1, pero retomándola exactamente del valor que había quedado antes. Es decir, se deberán restaurar los registros que tenía la tarea 1 en el procesador cuando estaba ejecutando la última parte de la tarea 1 antes de ser conmutada. Análogamente para todas las tareas. Seguimos con definiciones. Las tareas van a tener en principio prioridades. Prioridad es un concepto similar al concepto de prioridad de interrupciones, en el cual una tarea, una interrupción podía interrumpir a otra. Aquí también, si trabajamos con prioridades, no es obligatorio, una tarea podrá interrumpir otra tarea de menor prioridad. A diferencia de lo que sucedía con las interrupciones del procesador, que a menor número, mayor prioridad, aquí puede darse el caso, depende del diseñador de cada sistema operativo, que a mayor número, mayor prioridad. E insistimos que no debemos confundir la prioridad de interrupciones con la prioridad de las tareas. Las tareas pueden estar en distintos estados. El sistema operativo se va a encargar de manejar varias estructuras que se encargarán de gerenciar las tareas. Vamos a tener básicamente las tareas en dos estados distintos, en condiciones de ser ejecutadas y tareas suspendidas. En condiciones de ser ejecutadas es lo que llamaremos ready, mientras que las tareas suspendidas serán aquellas que están esperando algún recurso, que sea por ejemplo la llegada de un dato por un puerto serie, o sea por ejemplo que se escribió en la tarjeta SD y todavía no se tuvo el acceso a la tarjeta SD porque tarda tiempo. Retomando esa idea pero en un gráfico, vamos a tener que vamos a tener una tarea ejecutándose. En nuestro caso, al tener un solo núcleo en nuestro microcontrolador, hay una sola tarea ejecutándose. Vamos a tener un conjunto de tareas que están listas y otro conjunto de tareas que están suspendidas o bloqueadas. Entonces, el momento que se libera el recurso que está esperando la tarea bloqueada, se pasará al estado listo, y cuando el planificador del sistema operativo lo decida, el scheduler, una tarea lista pasará a ejecutarse. La que estaba ejecutándose pasará a estar lista, o bien, si deja de ejecutarse porque se está esperando un recurso, pasará al estado bloqueado. Con lo cual,
en este diagrama de estados vemos el funcionamiento, resumimos el funcionamiento de todo el sistema operativo. Lo vamos a ver posteriormente un poco más ampliado este diagrama. Planificación o scheduler. Puede ser una que se llama preventiva. En inglés, que es el término más preciso, es preemptive. No tiene una traducción única, sino de acuerdo con los autores lo podrán llamar preventiva o bien prevaciado. En este caso, las tareas tienen distintas prioridades y una tarea de mayor prioridad que pasa a estar lista saca de ejecución a una tarea de menor prioridad y la reemplaza. Y la tarea de menor prioridad pasará a estar lista esperando que le toque el turno o eventualmente al estado suspendido dependiendo de qué era lo que estaba haciendo. Entonces la tarea de mayor prioridad frena a través del planificador y de los instrumentos que el planificador dispara, detiene la ejecución de la tarea de menor prioridad que está activa y pasa a ejecutarse esta tarea nueva de mayor prioridad. En el caso de tener tareas con igual prioridad, se produce lo que se llama calecita o round robin. Es otra forma de planificación, en el cual el round robin vendría a ser calecita, en el sentido que en la calecita uno ve pasar primero al caballito, después al autito, después al avioncito. Pega la vuelta, caballito, autito, avioncito, caballito, autito, avioncito. Es decir, siempre en la misma secuencia, porque las tareas tienen igual prioridad. Y aquí puede haber dos opciones. La primera es que cada tarea tenga una ranura de tiempo, una tajada de tiempo, un time slice fijo e igual para cada tarea. O también puede ser fijo y distinto para cada tarea, pero igual son rodajas de tiempo, time slices. Y la otra es lo que se llama cooperative multithreading, que quiere significar multi-hilo o multitarea cooperativo. Una tarea voluntariamente le dice al sistema operativo: terminé mi ejecución, levantame, pone otra tarea a ejecutarse y llámame dentro de 20 milisegundos, por ejemplo. Típicamente, un ejemplo, estamos haciendo el barrido de teclado, y el barrido de teclado no tiene sentido que hagamos varios barridos de teclado en una ranura de tiempo, porque lo barrimos una vez. ¿Qué va a pasar en los 10 microsegundos posteriores? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es barrer el teclado cada 20 milisegundos. Lo barrimos una vez y le ponemos al final: sistema operativo, terminé el barrido. Ya guardé la tecla oprimida en fila y columna y que después va a ser procesado por otra tarea. Seamos eficientes. Yo ya cumplí mi misión, barrí el teclado, tomá la ejecución, sistema operativo, planificador, decidí cuál es la tarea, yo me retiro, porque no tiene sentido que siga ejecutando el barrido de teclado. Es lo que llamamos entonces cooperative multithreading. En forma voluntaria, cada tarea suspende su actuación y se le pasa al planificador del sistema operativo la tarea de decidir cuál es la próxima tarea a ser ejecutada, y que vuelva a activar el barrido de teclado o la actualización de display o lo que fuera en un cierto tiempo. Le vamos a exigir a nuestro sistema operativo que sea determinístico, que tenga un kernel, que es la implementación mínima del sistema operativo, que va a tener un planificador por lo menos y un gerenciador de conmutación de tarea activa, o bien lo que llamamos cambio de contexto. Recordemos que el contexto es la foto del estado del procesador con las variables que tiene disponibles en ese momento, la pila que tiene asignada, que es una ranura de memoria RAM que le ha sido asignada, y lo cual hace que se proteja automáticamente el resto de la memoria a la cual no vamos a tener acceso, y el planificador va a decidir cuál es la próxima tarea que va a ser ejecutada. El cambio de contexto. El cambio de contexto entonces será guardar en la pila propia que tiene
cada tarea asignada por el sistema operativo. Le dirá, tarea 1, vas a tener 50 bytes a partir de la dirección tal, y ahí la tarea 1 tendrá que guardar sus variables y tendrá que guardar los registros cuando sea conmutada de tarea activa, y la tarea 2 también tendrá sus registros y sus variables. Y la tarea 1 está aislada de la tarea 2 porque tienen zonas de memoria asignadas por la unidad de protección de memoria, la MPU, distintas. Otra definición, el starvation o hambreado de tareas, es cuando una tarea de baja prioridad nunca o prácticamente nunca es ejecutada porque tenemos un conjunto de tareas de mayor prioridad que son las que se acaparan al procesador. En esta situación, lo importante para destacar es que ese error, como otros más que vamos a ver, ocurren por errores del desarrollador. Lo decimos muchas veces, es necesario agarrar papel y lápiz y ponerse a planificar antes de ponerse a escribir sobre la computadora. El caso de starvation es un caso típico en el cual planificamos mal. Lo mismo que en el caso de inversión de prioridades. Supongamos tener una tarea de baja prioridad que en un momento dado pasa a ejecutarse. Toma un recurso, por ejemplo el display. Se pone a escribir el display y se despiertan tareas de mayor prioridad, con lo cual se pasan a ejecutar las tareas de mayor prioridad y el recurso display quedó capturado, retenido, tomado por la tarea de baja prioridad. Supongamos que una tarea de alta prioridad quiere acceder al display. No puede porque la tiene tomada la tarea de baja prioridad. Con lo cual, aquí se produce que la tarea de alta prioridad está frenada por un recurso que tomó la tarea de baja prioridad. Eso se llama inversión de prioridades. Y nuevamente, es un mal diseño por parte del planificador, del ser humano que tomó las decisiones de asignación de prioridades. Hay algunos sistemas operativos que permiten, por ejemplo, cuando detectan una situación de estas características, aumentar temporariamente la prioridad de la tarea de menor prioridad para que en algún momento pase a ejecutarse y termine liberando el recurso que tenía capturado. El deadlock, también llamado el abrazo del oso, es cuando, por ejemplo, imaginemos un cruce de calles en el cual tenemos 4 autos que uno interfiere al otro como si fuera un molinete, las aspas de un molinete, y que si ninguno se da marcha atrás se puede salir. Es ahí el caso en el cual tenemos que la tarea A toma el recurso 1, la tarea B toma el recurso 2. Para seguir avanzando, la tarea A requiere el recurso 2, pero lo tiene tomado la tarea B. Y la tarea B se ve frenada porque necesita el recurso 1 que tiene tomado la tarea A. En ese juego, ambas tareas se bloquean mutuamente. Y nuevamente, eso es un error de planificación del diseñador del sistema. Los sistemas operativos en tiempo real pueden ser relajados y estrictos. Un sistema relajado es aquel que es flexible en cuanto a las exigencias temporales, que vamos a hacer el mejor esfuerzo para poder cumplirlos, el Best Effort System. Por ejemplo, en un teléfono celular, si yo oprimo una tecla y en lugar de responderme en un microsegundo me demora 10 milisegundos, no me doy cuenta. Y no es grave tampoco. O por ejemplo servicios web o juegos de computadora en el cual siempre voy a tener la tendencia a tener un hardware que me responda apropiadamente, pero bueno, si el joystick no me responde en el término de 10 microsegundos y tarda 1 milisegundo, tampoco me doy cuenta. Hay otros casos en los cuales no podemos ser flexibles con el uso del tiempo. Por ejemplo, en un airbag, por ejemplo, en un sistema de control de tráfico aéreo, en el cual un error nuestro produce la colisión de 2 aviones.
por ejemplo, en la electromedicina, en el cual usamos un sistema operativo para manejar la radiación de al tumor de un paciente. Bueno, ahí no podemos ser flexibles con el tiempo porque los errores que se cometen son graves y afectan o pueden afectar la vida humana. En una planta nuclear exactamente lo mismo. Entonces el sistema operativo va a ser un conjunto de programas que nos van a nosotros a ayudar en el diseño, nos van a proveer servicios y programas de aplicación que se ejecutan normalmente con mayor prioridad que nuestras funciones, que nuestras tareas. Es decir, las funciones que nos provee el sistema operativo van a tener mayor prioridad que la rutina de barrido de teclado que yo escriba. Busca minimizar la latencia de interrupciones y también minimizar el tiempo de conmutación entre tareas. Por eso, en lugar de pushear registros en la pila, lo que hacemos es cambiar directamente de pila sin tener que pushear nada. Automáticamente, al cambiar de pila activa, me quedan protegidos todos los registros, todas las variables que tenía en la pila de la tarea 1 que estaba ejecutando hasta ahora. Las opciones para trabajar con los inicios de un sistema operativo en tiempo real, arrancamos con lo que llamamos Poled Loop o lazo, o también super lazo o super loop. Consiste básicamente en un loop que se ejecuta continuamente. Esperamos por algo, cuando llega ese algo hacemos lo que tenemos previsto. Tiene una ventaja interesante que es fácil de implementar. El problema es que cuando yo empiezo a poner más cosas por las que espero en cascada, el tiempo total que tarda en pegar la vuelta el Poled Loop es indefinido. Con lo cual, a medida que voy complejizando el sistema, voy perdiendo la noción de determinismo, y dependerá de los branches que me encuentre dentro de cada una de las tareas que se encargan de hacer algo. Le podemos agregar entonces a esto interrupciones, en la cual en lugar de esperar por algo, esperamos por una interrupción, y cuando llega la interrupción, cuando se produce ese evento, no tengo que estar monitoreándolo. Cuando llega esa interrupción, voy a utilizar un flag, lo que vamos a llamar nosotros un semáforo, para avisarle al programa principal que se produjo la interrupción que estábamos esperando. Este método no es escalable porque al crecer el número de fuentes, va a crecer de fuentes de interrupción. El sistema puede llegar a hacerse inestable y colapsar. Inestable en el sentido que voy a tener interrupciones que se van a estar bloqueando una a otra por las prioridades, y el sistema puede colapsar. Aquí lo vemos, se está ejecutando una tarea. Normalmente aparece un pedido de interrupción, se guarda el estado del procesador, se ejecuta la Interrupt Service Routine, es decir, la rutina de atención de interrupción, se termina la rutina de atención de interrupción y se vuelve a ejecutar normalmente el programa. Sabemos lo que llamamos el ruido de fondo, el ruido de background. Estamos en una conversación telefónica o a través de Zoom o Meet y se escucha el ruido de fondo que tiene el interlocutor. Ese ruido de fondo es lo que llamamos background. Ese ruido de fondo nos va a afectar en cuanto a qué es lo que estamos haciendo normalmente cuando no tenemos nada que hacer. Supongamos que se está realizando una tarea que la llamamos tarea 1 y por alguna decisión que tomó el planificador se comienza a ejecutar la tarea 2. Bueno, se está ejecutando la tarea 2, aparece un pedido de interrupción, se pasa a atender con mayor prioridad
porque así lo manejó el procesador, la rutina de atención de interrupción del pedido de interrupción 1. Esto sería el foreground. Lo sacamos del background, el ruido de fondo, pasamos a atender a una tarea de mayor prioridad. Termina, volvemos a ejecutar la anterior, luego se pasa a ejecutar por decisión del planificador la tarea 3, aparece nuevamente el pedido de interrupción correspondiente a la interrupción 1 que produce este llamado al foreground 1, al plano de adelante 1, y que es interrumpido por otra actividad de mayor prioridad. Se pasa a ejecutarla y luego se vuelve a la anterior y termina ejecutándose la tarea 3. Es algo similar a cuando estamos utilizando el PowerPoint, y en el PowerPoint vemos que hay una posibilidad de, al superponer imágenes, traer una al frente y mandar otra al fondo. Bueno, esto es equivalente, la idea de frente y fondo. Lo vemos aquí de otra manera con trazos distintos. Entonces, cuando se está realizando una tarea en background, aparece una tarea en foreground que por interrupción es activada, tiene mayor prioridad, se ejecuta, y luego puede darse el caso de que una tarea interrumpa, una tarea en foreground de mayor prioridad interrumpa a otra tarea en foreground de menor prioridad que había interrumpido a la tarea que se está ejecutando en background. Dicho en otros términos, background es lo que se está ejecutando cuando no tengo otra cosa que hacer. Ahora bien, el sistema operativo en tiempo real, según lo que habíamos planteado antes, vamos a tener un kernel que se va a encargar de ir conmutando de tareas. Y las interrupciones lo que van a hacer es encargarse de setear flags o setear variables de común acceso para avisarle al display, a la pantalla o a la comunicación TCP/IP, que es la comunicación de red de internet, o bien se le dará tiempo para procesar datos. Entonces el kernel va a estar constituido por un planificador y por un sistema de cambio de contexto. Ese cambio de contexto implicará cesar la tarea que se está ejecutando, con algún criterio decidir cuál es la próxima tarea a ser ejecutada y transferirle el control de la ejecución. Las tareas, las actividades están encasilladas entonces, las actividades están encasilladas dentro de una tarea. Cada tarea va a tener una función bien clara y específica, y es necesario que lo hagamos en forma prolija. Sería bueno colocar en una hoja de papel cuál es el objeto de la tarea, qué variables modificará y qué es lo que hará, para luego cuando lo empecemos a codificar que sea con algún tipo de criterio. ¿Qué prioridad tendrá que tener la tarea si trabajamos con prioridades? Y ese tipo de decisiones que son importantes y que uno tiene que tomar antes de empezar a codificar. ¿Vamos a trabajar con interrupciones? Sí, pero las interrupciones se van a manejar por separado, porque van a trabajar directamente sobre el hardware, y una llamada al kernel será la que nos permite procesar las interrupciones. Cada tarea va a tener un cierto tiempo de ejecución propio dado por el planificador. Periódicamente van a ser activadas las tareas, no necesariamente siempre en la misma secuencia, sino que al trabajar eventualmente con prioridades, va a depender de lo que esté pasando en el mundo exterior y en la ejecución, para ver cuáles tareas están activas y cuáles tareas van a poder interrumpir a la otra tarea. ¿Cuándo voy a necesitar un sistema operativo en tiempo real multitarea? Bueno, cuando quiero implementar rápidamente un proyecto. Decidí una placa, compro la placa y le cargo rápidamente, bajándolo de internet, un sistema operativo en tiempo real. Y voy a ver que en las fuentes que me provee el sistema operativo en tiempo real, voy a tener preparado para que escriba mis tareas ya directamente las llaves para escribir en C, y en el medio colocar mi propio código.
Es decir, que se busca simplificar y hacer rápido una solución a mi proyecto. El sistema operativo, entonces, en tiempo real va a cumplir la misma función que cumplía la selección del hardware, con las grandes ventajas de tener resuelta la inicialización, el gerenciamiento de tiempos, por ejemplo. Con lo cual puede llegar a formar parte de los criterios de selección de una placa el hecho que tenga disponible un sistema operativo en tiempo real montado sobre ella. El proyecto se va a reducir, entonces, elegir la mejor placa que me permita tener el producto en la calle en el menor tiempo posible. De esa manera elijo la placa con el hardware necesario para mi aplicación y también, interviniendo en la decisión, la disponibilidad de un sistema operativo en tiempo real. Entonces, el sistema operativo en tiempo real va a ser recomendable si hay que implementar múltiples actividades independientes entre sí, cuando el sistema tiene múltiples entradas y múltiples salidas que van a requerir procesar las entradas para generar las salidas, cuando tenga que procesar un flujo de datos, por ejemplo, una comunicación de red o una comunicación USB, porque o bien existe ya incorporado en el sistema operativo en tiempo real y no va a ser necesario desarrollarlo, o bien existirá algún usuario previo que se encontró con el mismo problema, lo resolvió y lo puso a disposición de los usuarios en general a través de las múltiples formas de comunicación que se tienen actualmente, y de esa manera se creará lo que se llama middleware, es decir, vendría a ser el ware que le hemos puesto a firmware, hardware, software, pero middleware son funciones provistas por terceros y que me permiten resolver problemas complejos que si yo me tuviera que poner a ver cómo funciona el controlador de red tardaría mucho tiempo, y una de esas es una función que escribió alguien y que la incorporó en una biblioteca de middleware para mi placa, y la tomo directamente de ahí, le paso los parámetros y está bien especificado qué parámetros tengo que proveerle de entrada y cuál es el resultado de esos parámetros en la ejecución. Lo mismo pasaría si tengo que manejar archivos. También para el caso de displays, que es un caso particular y que me va a convenir porque los displays gráficos suelen ser más o menos complejos de utilizar o deben tener en muchos casos algunos tips en particular para que funcionen. Bueno, en esos casos me conviene utilizar funciones hechas por terceros. ¿Qué es lo que vamos a esperar de un sistema operativo en tiempo real? En primer lugar, la planificación, el gerenciamiento de tareas, lo que llamamos nosotros scheduling. Decidir cuál es la próxima tarea que se va a ejecutar. El manejo de timers, como dijimos antes, delay o wait until, o la forma que se me quiera presentar de acuerdo con la implementación del sistema operativo, que me permiten a mí independizarme de la programación del timer, sino que alguien hizo la programación del timer y me creó una API en la cual yo le digo wait y va a esperar tantos milisegundos como yo le pase de parámetro. También se va a encargar de la comunicación intertareas y la sincronización. ¿Qué significa comunicación intertareas? Significa pasarse parámetros, variables, fenómenos, efectos entre una tarea y la otra. Recordemos que las tareas no se pueden comunicar directamente entre sí, sino que necesitarán algún objeto para transmitir la información de una tarea a la otra. Asignación dinámica de memoria: cada vez que creo una tarea se le va a adjudicar una zona de RAM para utilizarla como pila propia. Entonces, cuando una tarea se borra, se liberará esa zona de RAM, lo cual no significa que al liberar varias zonas de RAM de varias tareas queden
juntas, sino que van a quedar muy probablemente desperdigadas a lo largo de la memoria del procesador, es decir, que voy a tener fragmentada la memoria. Hay sistemas operativos que tienen funciones de compactar la memoria, y de esa manera en los tiempos ociosos que tengamos se juntan varios bloques de memoria pequeños para hacer una zona de memoria disponible más grande. También se va a encargar de supervisar dispositivos de entrada-salida, manejando, por ejemplo, flags y parámetros, y tomando a través de lo que vamos a llamar un semáforo, tomando un recurso como por ejemplo el display, como por ejemplo el puerto serie, y que con un cierto criterio va a ser retenido hasta que se libere por completo. Bueno, ejemplo, la bomba de infusión. Supongamos tenemos un paciente al cual le tenemos que aplicar un conjunto de droga. La droga A, 150 miligramos por minuto. La droga B, 250 miligramos por minuto. La droga C, 0, porque todavía no le tenemos que asignar. Entonces vamos a tener estas bombas son bombas de tipo peristáltica, es decir, las que se utilizan en las cascaditas de Feng Shui, para darle aire a las peceras, que se basan en un excéntrico que se encarga de ir presionando un tubo flexible. Vamos a tener transductores con una tarea vinculada con esos traductores que se encarga de monitorear la cantidad de drogas reales que se le entregan al paciente. Vamos a tener otra tarea que se encarga de actualizar el display. Vamos a tener otra tarea que se encarga de manejar el teclado, y acá va a ser un poco más complejo el manejo de teclado, porque se va a requerir el ingreso de una clave para poder acceder al teclado, porque hay que impedir que cualquier perturbado cambie la proporción de las drogas, sino que va a tener que manejarse el teclado con el criterio de seguridad. Lo podemos implementar como un loop, pero tendría que manejar todas las interfaces, manejar los tiempos que se le asignan a cada tarea, y podría existir el caso de que se produzca algún fenómeno no supuesto en el diseño y que el sistema se cuelgue y el paciente corra riesgo en su vida. Entonces, el sistema operativo nos permite también tener un superusuario, es decir, una tarea con mayor prioridad que todas las demás, que se encargue de estar monitoreando la ejecución de las tareas, y que en caso de que alguna tarea se pierda, se mal ejecute, lo que hace es o sacarla de ejecución o corregirla en la ejecución. ¿Por qué no Linux? Porque Linux está de moda para sistemas embebidos, pero no para sistemas embebidos con un microcontrolador de tipo Cortex-M, porque Linux necesita megabytes de flash. Está pensado para un procesador de tipo Cortex-A, que normalmente tiene mucha más memoria disponible, tanto memoria de flash como memoria RAM. Entonces nosotros no podemos pensar en Linux porque no tenemos esa capacidad de memoria. Normalmente, al tener más componentes, Linux va a utilizar más energía, y una de las prioridades con las cuales trabajamos nosotros es que tengamos bajo consumo. Linux no es determinístico. Se han hecho toda una serie de ajustes para tratar de llevarlo al determinismo, pero no es determinístico. El tiempo de respuesta va a depender de las tareas a las cuales se prenda Linux para ejecutar. Los sistemas grandes son menos confiables que los sistemas chicos, porque bueno, nos pasa con los sistemas operativos de nuestra computadora. Cuando comenzamos a crecer en el tamaño de código, exponencialmente crece las complicaciones y las fallas. Si yo les digo a ustedes, tienen 5 minutos para escribir 5 líneas de código sin errores, probablemente todos acepten el desafío. Si les digo que tienen 50 minutos para escribir 50 líneas de código sin errores,
bueno, ya quizá alguno se baje. Y si yo les digo, tienen 5000 minutos para escribir 5000 líneas de código sin errores, van a ser muy pocos los que asuman el riesgo, porque es evidente que al crecer el tamaño del código se complejiza y son más probables que haya bugs. Linux es mucho más grande que un FreeRTOS, por ejemplo, y por lo tanto las probabilidades de errores son mucho más grandes. También, otro detalle, requiere licencias para el uso de ciertas funcionalidades. Por lo tanto, es código libre, pero requiere licencias. Y si yo quiero incorporar Linux a un hardware nuevo, es complicado. Es decir, si yo lo quiero portear a un hardware nuevo, va a ser complejo. Tenemos aquí 3 tareas. 2 tareas, P1 y P2, que vemos que tienen una parte de inicialización, que es la parte lineal que vemos aquí. Esta es la inicialización, esta es la inicialización, y luego de esa inicialización, la tarea 1 y la tarea 2 entran en un loop. Mientras que la tarea 3 tendrá una inicialización y luego tiene un principio y un fin. Y esto significa que una tarea puede autoeliminarse. Por ejemplo, supongamos que tenemos una estación meteorológica en el medio de la cordillera de los Andes. Está adquiriendo datos y esos datos se almacenan en una memoria y se tienen que transmitir una vez por hora en forma inalámbrica a una central de procesamiento. Se justifica que esa tarea de transmisión de datos que se activa una vez por hora esté permanentemente presente y que el multiplexor pierda tiempo y por lo tanto energía, porque perder tiempo significa que esté corriendo a plena velocidad el procesador y por lo tanto disipe más energía. Entonces se justifica que esa tarea esté presente y que el multiplexor pare un tiempo preguntándole ¿tenés algo para hacer? Y diga que no sistemáticamente. ¿Se justifica que estemos gastando memoria RAM innecesariamente? En ese caso, lo razonable es crear la tarea 3 mientras se está ejecutando el resto del proyecto. Cuando terminó la transmisión de datos, la tarea 3 decide autoeliminarse, con lo cual se libera el multiplexor de una posición y se libera RAM, y volverá a ser creada dentro de una hora. Entonces hay tareas que son un loop perpetuo y hay tareas que tienen principio y tienen fin. Entonces, tarea es un hilo de ejecución independiente capaz de ejecutarse con otro. Cada tarea va a tener su propia pila, es decir que al crearse una tarea se le asignará una zona de RAM en la cual va a guardar sus variables y va a guardar también el estado de los registros cuando se deje de ejecutar esa tarea y se pase a ejecutar otra. La idea de tener propia pila es que cuando se está ejecutando una tarea, la unidad de protección de memoria va a permitir que esa tarea acceda a su propia zona de memoria, con lo cual quedan automáticamente protegidas todas las demás zonas de memoria. Las tareas se van a poder sincronizar, intercambiar información a través de terceras partes, que podrán ser flags o semáforos para nosotros, que podrán ser zonas de memoria que podrán ser o variables o si no colas completas controladas habitualmente por semáforos, para que no suceda que dos tareas se escriben simultáneamente sobre una cola. Nunca se va a producir la comunicación directa entre tareas. Las tareas podrán solicitar acciones del sistema operativo, como por ejemplo demoras, como por ejemplo reprogramar prioridades del controlador de interrupciones, a través de system calls, que será a través de la instrucción service call que habíamos visto para Cortex M. Estos system calls
van a actuar como si fueran APIs, es decir, forma de vincularnos nosotros con el sistema operativo para pedirle algo. ¿Qué es una tarea? Bueno, en principio una tarea es una función. Como cualquier función podrá acceder a variables, a dispositivos o a zonas de memoria, según lo que sucede con cualquier función. Imaginemos nosotros, para tratar de ejemplificar, que tenemos un loop perpetuo que está accediendo a un conversor analógico a digital para medir temperatura. Es habitual que los sistemas operativos tengan una sintaxis propia en la cual, por ejemplo, esto es genérico, pero siempre habrá un prefijo que diga qué es lo que se trata. Por ejemplo, app significará aplicación, escrita por el usuario. Acá tenemos una aplicación tarea conversor analógico a digital. Void, porque no devuelve nada y no recibe parámetros, porque no necesariamente es previsible el momento en el cual se va a activar. No recibe parámetros en la forma tradicional. Acá tenemos un loop perpetuo, un while 1, en el cual se lee el conversor analógico a digital, se volcará el resultado del conversor analógico a digital en una variable a la cual podrá acceder otra tarea, y luego nos aparece el llamado a una función del sistema operativo, que en la sintaxis de este ejemplo es OS, Operating System Time Delay 10, con lo cual estoy haciendo una demora de 10 milisegundos. Es decir, se tomó un dato, se esperan 10 milisegundos y se vuelve a tomar otro dato. Y así, en forma permanente, este es un loop perpetuo, en el cual vemos tareas escritas por el usuario y funciones del sistema operativo disponibles para el usuario. Con lo cual, vemos claramente la ventaja. Nos independizamos del timer del procesador. Entonces leemos el conversor analógico a digital y le pedimos al sistema operativo en forma voluntaria que pasive esta tarea por 10 milisegundos y que luego la retome. Las tareas no tienen obligatoriamente que ser loops, pueden tener principio y fin, y puede darse el caso que una tarea sea ejecutada a demanda de algún evento externo, como el caso de la hora que transcurre para el sistema de adquisición de datos meteorológicos en el medio de la cordillera. Por ejemplo, vamos a ver un caso en el cual la propia tarea le dice al sistema operativo que la borre hasta que vuelva a ser invocada. Hay que ser criterioso en lo que se usa. Acá ponemos el caso de un detector de nivel de un tanque. Cuando llega al nivel inferior ese de fluido del tanque, se dispara, por ejemplo, una interrupción que habilita esta función, que lo que hace es activar una bomba que empieza a tirar fluido, a cargar el tanque con el fluido que debía tener. Hasta que se vuelva a vaciar el tanque, que va a pasar mucho tiempo probablemente, no tiene sentido que siga existiendo esta tarea. Entonces pensemos que horas para un microcontrolador es una eternidad. Por lo tanto, que el tanque se vacíe cada 3 horas, para el micro es una eternidad. Conviene entonces que la propia tarea le diga: sistema operativo, borrame, operating system task delete, y le pasa parámetros para borrarse. Las tareas deben ser creadas, las escribimos nosotros las tareas. Por ejemplo, ahora vamos a ver cómo se inicializa el kernel, el núcleo del sistema operativo. Se crean las tareas y luego se arranca el multiplexor. Puede darse el caso que una tarea cree otra tarea. En el caso del detector de nivel de fluido que vimos recién, o en el caso de una demora de 1 hora para volver a activar la transmisión de los datos de la estación meteorológica, nos permiten a nosotros
nos permiten a nosotros ejemplificar que en tiempo de ejecución una tarea puede llegar a crear otra tarea. Se está ejecutando una tarea y esa tarea crea otra tarea y luego esa tarea se borra nuevamente y se vuelve a crear en tiempo de ejecución. Aquí lo que vemos es el programa principal. Inicializamos el sistema operativo, que se encargará a su vez de inicializar periféricos, variables, etc. Se crea la tarea 1, se crea la tarea 2, se crea la tarea n. Una vez que fueron creados, significa que se le asigna una zona de memoria propia, se arranca el sistema operativo. Esto significa arrancamos el multiplexor.